El siguiente episodio se publicó el 15 de abril de 2020. El Hubiera Podcast. Reescribimos tus películas sin talento literario. This is an oldie, but it's an oldie where I come from. Comenzamos. Muy buen día, amigos del Hubiera, bienvenidos a esta transmisión de esta semana. El día de hoy estamos aquí reunidos, yo, su servidor Hugo Mena, y mi acompañante como cada semana, Jorge Mena. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes de El Hubiera Podcast. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y esperemos que estén listos para viajar con nosotros en estas versiones alternas de las películas. Viajar con nosotros a versiones alternas, y vamos a viajar un poquito en el tiempo el día de hoy, porque la película que seleccionamos el día de hoy para hacer algunas allí ajustes en su historia es precisamente una película a la cual le tengo mucho cariño, porque en los 90s Canal 5 con sus trilogías clásicas que sacaba antes los días sábados, sacaba esta trilogía precisamente de Volver al Futuro, y me acuerdo que las veíamos juntos desde la primera hasta la tercera sin levantarnos de nuestros asientos, con nuestra debida y propia botana. No sé, ¿recuerdas estos momentos? Yo me acuerdo que justamente juntábamos parte del dinero que nos daban para gastar, para justamente llevar botanas, jugos, refrescos, lo que sea, para disfrutar esta trilogía que realmente marcó muchísimo, ¿no? A la vida de muchos chavorrucos de ahora. Sí, de hecho esta película, últimamente me he puesto a pensar, reflexionar un poco, que realmente es una cinta que no ofrece mucho a lo que es la industria cinematográfica. Es una mala película, sin embargo es una de las favoritas de muchas personas, y es una favorita mía. Y digo que es mala porque, el director Robert Zemeckis es un buen director, hizo un muy buen trabajo, tiene cintas muy buenas como Contacto con Jodie Foster, o una más conocida que es Forrest Gump, una más que también es muy conocida de él es Náufrago, y tiene muy buenas cintas en su filmografía. Sin embargo, y en esta película hace un buen trabajo en cuanto a dirección. Sin embargo, en cuanto a guión tiene muchas fallas, es mala realmente. La evolución del personaje es inexistente, pero bueno, entretiene muy bien y hace una serie de propuestas bastante interesantes en cuanto a los viajes del tiempo, que ya lo estaremos discutiendo más adelante. Ahora, el primer punto que vamos a trabajar aquí en el Hubiera Podcast, que precisamente nosotros decimos que el hubiera sí existe, es acerca de el casting de la película. De hecho, en un principio Michael J. Fox no fue seleccionado para ser el protagonista de la cinta. De hecho, Eric Stoltz fue la persona que fue elegida para hacer el personaje, y hasta hubo algunas grabaciones con él. Sí, sin embargo, Robert Zemeckis no le gustaba el trabajo de Eric Stoltz, y él estaba esperando realmente que la agenda de Michael J. Fox se liberara y pudiera participar en esta película. Afortunadamente se liberó la agenda, pudieron trabajar con Michael J. Fox. La película no hubiera sido la misma sin Michael J. Fox, a pesar de que hoy en día, ya es una persona adulta que se retiró de la actuación muy joven por la situación de Parkinson. Sin embargo, sin Michael J. Fox la película no hubiera funcionado. Es un ícono Michael J. Fox. Yo siento que esta persona Eric Stoltz, no conozco, no recuerdo haber escuchado otro trabajo que él haya ejecutado. Pero en lo poco que alcancé a ver en algunos videos o imágenes, como que no proyecta el mismo carisma, no transmite lo mismo en la cámara como Michael J. Fox. Sí, sin lugar a dudas no tiene bueno, además de que Michael J. Fox era como la imagen adolescente de la época, no tiene ese toque precisamente carismático de encantar a las masas con su interpretación. Entonces no hubiera tenido el impacto la película si hubiéramos tenido otro actor como protagonista, porque además no era el único que estaba ahí en el casting, ¿no? Tenemos otras dos opciones bastante interesantes, que son... ¿Qué hubiera sido? O sea, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, Johnny Depp hizo pruebas también, y Ralph Macchio, ustedes lo recordarán, el famosísimo Karate Kid. ¿Qué hubiera sido si la película fuera filmada de esta manera?
No sé, ahorita que recuerdo a Johnny Depp, todos sus personajes o cómo se ha caracterizado, quién sabe, el que fuera Marty McFly sería un personaje completamente diferente a todo lo que él ha hecho, ¿no? Sería Marty McFly con manos de tijera, ¿no? Sí, me imagino, un Marty McFly con abriendo los ojos totalmente para alguna escena, o totalmente excéntrico como lo hizo en El joven manos de tijera, o Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolates, un Marty McFly creepy, ¿no? Así, como si quisiera matar a sus vecinos, porque es una de las características de Johnny Depp, ¿no? Así, sí. Es medio, Marty McFly con síndrome de Tourette. Sí, sería medio extraño. Y tampoco no era el momento de Johnny Depp. No, Johnny Depp despunta en los 90s, esto es un poco antes, no es que no haya existido en esta industria en los 80s, porque tiene participación en películas como Pesadilla en la calle del infierno, y algunas otras series de televisión, pero todavía no era el momento de Johnny Depp. Realmente no hubiera funcionado, hubiera sido un Marty McFly cricoso o algo así, que consume foco. Ahora, por ejemplo, Ralph Macchio también, o sea, sí tiene la finta. Yo digo que pudiera haber sido también algo muy similar a lo de Michael J. Fox, pero yo siento que, por ejemplo, las cintas de Karate Kid, que también estaríamos en algún momento analizarlas aquí, pero no tiene el carisma. De todas maneras volvemos, no sé, Michael J. Fox fue la mejor opción. Sí, además, por ejemplo, me voy a saltar un poquito. Ahorita estoy pensando en Tom Holland, precisamente, que salió este video en internet en el cual sale tanto este actor que interpreta a Spider-Man como Robert Downey Jr. interpretando uno a Marty McFly y el otro al Doc. En este caso Tom Holland sí se me haría como una opción, porque además las facciones, la forma de moverse, porque de hecho el desenvolvimiento de Marty McFly es como este chavo de la prepa que se siente como el galán, y es parte del encanto del personaje. Sí, o sea, definitivamente. Algo que le aportó a Marty McFly la esencia de lo que es. Pero ahora, bueno, ya que tocamos este punto, Robert Downey Jr. en el papel del Doc, se ve bien, pero le falta como que esa gesticulación, ese carisma, esa parte de la locura del Doc. A lo mejor hay Johnny Depp, como el Doc, hubiera sido muchísimo mejor. Sí, funcionaría más si esta película la hubieran sacado hace, no sé, 15 años antes de que Johnny Depp hiciera Sweeney Todd. Porque ya a partir de Alicia en el País de las Maravillas empezó como a encajonarse, Piratas del Caribe también. Entonces ya ahorita incluso, no sé si te has dado cuenta, cada entrevista que sale parece que está alcoholizado, o tiene alguna sustancia alterada. Entonces, no, yo creo que Johnny Depp hubiera funcionado hace algunos años como el Doc. Ahorita no tanto, ahorita yo creo que se olvidarían las líneas y no funcionaría muy bien. Fueron los golpes de su esposa. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, justamente hace 5 años tuvimos mucho auge otra vez de Volver al Futuro, porque se conmemoraron el 30 aniversario de la saga. Hubo una parte de lo que fue el guionista de esta saga, se puso en contacto con unas personas en Japón que hicieron de hecho unos mangas en donde hacen unos cómics acerca de Volver al Futuro. Aquí en estas versiones que conmemoran el 30 aniversario podemos ver más historias, partes alternativas. Aquí por ejemplo aparece, todos han visto el personaje de Needles, ahora sí que la contraparte de Marty McFly, que hace que suceda el accidente automovilístico, pero justamente ahí nos hacen referencia de dónde lo conoce o por qué es tan importante en la vida de Marty. De hecho es muy enriquecedor cuando se les ocurre a los productores, guionistas o alguien empezar a desarrollar un universo, un mundo sobre la historia que ya en su momento fue y tuvo el impacto que tuvo. En este caso, bueno, le damos más contexto a personajes como Needles, el ex amigo de Marty McFly, donde pues es un chico que, si no me equivoco, viaja de otra ciudad, llega a la ciudad donde vive Marty McFly, se conocen, empiezan a ser amigos, pero por azares del destino se separan. Y si no me equivoco, en la historia Needles le quita la guitarra a Marty.
Sí, y para recuperarla ocurre una serie de eventos que es por lo cual conoce al Doc. Una de relación también hay medio extraña si nos podemos analizarla realmente a profundidad. Porque ¿cómo el chico popular de la prepa, el que quiere sobresalir, se hace amigo de un ermitaño que vive en el garage de una exmansión que fue quemada? Que por ejemplo, también volvemos, la mansión quemada de el doctor. Al principio hacen como un cameo que empiezan a salir estas partes de ese periódico y piensas que va a tener en algún momento un poco de relevancia y también no pasa nada. Dentro de estos cómics hay una historia de por qué sucede este incendio de la mansión Brown también. De hecho, esta primera escena, ahorita qué bueno que lo mencionas, es bastante interesante porque Robert Zemeckis, su intención es demostrar la obsesión que tiene el Doc Brown con el tiempo. Y si ponen atención, si tienen la oportunidad de volver a ver la película, hay un reloj en donde está colgado una persona con una bata en un reloj, que es como el reloj al que le cae el rayo. Entonces, desde ahí hay pistas de lo que va a ir ocurriendo, porque si prestan total atención a cada uno de los elementos que ocurren en la primera parte de la película, vienen pistas de cosas de lo que van a ocurrir en un futuro, para que cuando las veas digas, eso es de lo que estaban hablando. Y está bastante interesante lo que hizo Robert Zemeckis en esta película. Bueno, entonces, amigos del Hubiera, pues vamos a empezar a trabajar, a desmenuzar esta película. Hugo, ¿qué hubiera pasado si en el centro comercial no hubieran matado al Doc? Si el Doc hubiera sobrevivido, bueno, no digamos que hubiera sobrevivido, sino que los radicales libios no hubieran llegado. De hecho, esa escena en particular te da una pista, la cual te dice qué es lo que quería hacer el Doc en el futuro, porque él quería viajar al futuro, quería viajar algunos años después. Y Martin le pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer en el futuro? Y él le dice, pues quiero ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a ocurrir. Pero además quiero saber quién gana las próximas 25 series mundiales. Dices, güey, no quieres saber absolutamente nada. Resulta que él quería hacer lo que hizo, lo que hicieron con el almanaque. A final de cuentas, si es algo así, quería recuperar la fortuna de su familia. Sí, entonces no es tan bueno el Doc, o sea, estaba medio dañado y quería hacerse rico. Y yo lo hubiera apoyado, sin lugar a dudas. Digo, ¿quién no quisiera hacerse con unos pesos extras, o en ese caso unos dólares extras, si tuviera la oportunidad? Claro, pero realmente seguimos al siguiente tema, las líneas temporales, todo lo que se ha manejado en las diferentes películas, en las diferentes series y todo, ¿realmente hubiera afectado su realidad? El que el Doc desapareciera en ese momento y apareciera en el futuro, o sea, ¿qué hubiera pasado realmente? Podemos hablar de, como decías hace rato, el Dragon Ball, Trunks viaja al pasado, nada más viaja a situaciones o dimensiones distintas, alternas. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el Doc? O sea, bueno, hay que tomar en cuenta que hay 3 teorías de viajes en el tiempo. La primera es como la más sencilla y sin complicaciones, una en la que se dice que si viajamos en el tiempo, al punto al que viajemos todo estaba destinado a ocurrir, entonces hagamos lo que hagamos, ya estábamos destinados a viajar en el tiempo y no vamos a poder cambiar absolutamente nada porque eso ya estaba escrito. Otra teoría de los viajes en el tiempo es la que nos presenta como tal Volver al Futuro, en donde se puede viajar en el tiempo y si alteras cualquier cosa, como es el caso del efecto mariposa, la película del efecto mariposa, o la teoría del caos, si uno viaja en el tiempo y altera cualquier cosa, pues se crea una paradoja y es probable que ni siquiera nazcas, ¿no? Que es lo que precisamente presenta la película de Volver al Futuro. La otra, que es la que se utiliza en Dragon Ball con Trunks, que se viaja en distintas dimensiones, cuando viajas generas una nueva dimensión, esa se ve tal cual en Los Vengadores Endgame. En este caso, si trabajaran alguna otra teoría de viajes en el tiempo en Volver al Futuro, pues no sé cómo lo podríamos ver, porque hay que tomar en cuenta, si viajamos al futuro, es de acuerdo a la teoría de las paradojas, dices, ok,
¿a qué punto del futuro voy a viajar? O sea, ¿cuándo sé si yo viajo al futuro y cambio algo, en realidad qué estoy cambiando, ¿no? ¿Dónde se generaría la paradoja? Pero en el caso de viajar en dimensiones, pues es probable que viaje al futuro, regrese y diga, bueno, aquí no pasó nada, mejor ya no hago nada, y salen los créditos, Sí. y ya no me preocupo por absolutamente nada, ¿no? Si viaja al futuro, encuentra quienes ganaron las series mundiales, regresa y apuesta, existe la posibilidad de que por alguna situación en esa dimensión no ganen esas personas, esos equipos. A final de cuentas, bueno, digamos en el caso de Hombres de Negro, cuando están con el unicornio espacial, no me acuerdo, o sea, que él decía, cuando está hablando acerca de la serie mundial, dice que la pelota, o sea, empieza a platicar todas las situaciones que tuvieron que conllevar para que ganaran la serie mundial. Ajá. Entonces, justamente es todos esos pequeños cambios cómo van haciendo que las situaciones pasen, ¿no? Sí, que precisamente si conocen lo que es la teoría del caos, dice que el efecto mariposa, cualquier aleteo de una mariposa puede cambiar el destino de las personas. Entonces, cualquier cosa que se modifique hace que las dimensiones sean diferentes. Por eso el Doctor Strange dice hay 14 millones de futuros y solamente en uno salimos ganando. Entonces hay 14 millones de alternativas a las que puede viajar al futuro y ninguna de esas puede ocurrir. Exactamente, puede que todas ocurran o ninguna. Exactamente, entonces pues yo si fuera así de viajar en el tiempo y dijera aquí va a pasar esto, mejor no hago nada. Viajo al pasado, no hago nada, ya no me preocupo. O si hago que mis papás no se conozcan, bueno, no hay pedo, no voy a nacer yo en esa dimensión, pero aquí estoy vivito y coleando, no me preocupo por nada. Pero ahora volvemos a la teoría en donde no importa lo que hagas, el tiempo es un continuo, siempre va a pasar, las cosas siempre se van a volver a reacomodar para que todo funcione o todo fluya de la misma forma, como digamos en las películas horribles de Destino Final. Ajá. Que te salvas, pero de todas maneras estás destinado a morir, entonces Sí. tienes que morir. Entonces, digamos, esta también teoría en donde hubieras regresado al pasado y de todas maneras todo hubiera seguido igual, nada hubiera cambiado. De hecho, eso hubiera complejizado por completo las películas. Si hubiéramos tenido esta teoría en Volver al Futuro, hubiera complejizado por completo las películas. Imagínate, hubieras tenido una cinta totalmente filosófica en la cual al final nos hubiéramos dado cuenta que no importaba lo que pasaba, se iban a enamorar los papás de Marty y hubieran terminado en la misma situación siendo buleado toda su vida el papá de Martin. Entonces, pero hubiera sido bastante interesante, bastante filosófica. Ok, sí, claro. Hubiera aportado algo ahí a la cinta. A la cinta. Ahora, por ejemplo, cuando los papás de Martin, bueno, cuando está el papá de Marty espiando a la mamá en el árbol y se cae, o sea, ahí todo lo que cambia esa parte de la historia o lo que hace que cambie la línea del tiempo es de que Marty salva a su papá. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la mamá nunca se hubiera enamorado del papá? O sea, porque sí fue una forma muy rebuscada de hacerlos que se enamoraran. Bueno, de entrada, ahorita que mencionas esto, me hace recordar toda esa secuencia o toda la película, que tiene también un toque bastante enfermo. Igual que la semana pasada que hablamos de León el Profesional, en donde había una relación un adulto, una niña, en esta ocasión una mamá con su hijo, así es, está un poquito raro esto, está muy creepy. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran podido enamorar? Pues creas una paradoja y desaparece por completo. Es como el caso de Flashpoint Paradox, ¿no? En donde Flash viaja al pasado, evitan que maten a su mamá, pero eso provoca que por ejemplo el Guasón sea la mamá de Bruce Wayne, que Thomas Wayne sea Batman y que en el callejón no hubieran matado a los papás de Bruce Wayne, sino que mataron al niño. Al niño. Entonces se ocurre una serie de modificaciones. Aquí de entrada, pues los 3 hijos de los McFly no hubieran nacido. O Marty se hubiera muerto en ese momento, hubiera desaparecido, todos se hubieran sacado de onda en el baile, así de, güey, desapareció el que está tocando la guitarra, hubiera estado bastante bizarro, y no hubiéramos tenido 2 entregas posteriores, no hubiéramos sabido cómo sería el 2015 y no nos hubiéramos decepcionado. Creo que hubiera estado bien. Pero dentro de todo esto,
creo que el alcoholismo que la mamá desarrolla hubiera sido el mismo, porque... Sí. Hay cosas que no cambian y se destruyen: la energía, la materia y el alcoholismo de las personas. Son 3 cosas que nunca se van a cambiar. Exactamente. Sí, está en la Biblia y está en la ley también, en la física. Sí. Ahora, por ejemplo, Marty está tocando, hace este solo de guitarra en donde se pone muy intenso. Realmente, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? O sea, si hubiera terminado la canción como iba, o sea, la estaba tocando muy bien. A mí me hubiera gustado que en el futuro le hubieran dado un reconocimiento a un sujeto extraño que tocó un solo de guitarra en un baile escolar. Hubiera estado padre, porque al final de cuentas también eso es algo que alteró él, y es una paradoja que descuidaron en la película. Pero hubiera estado padre ver ese desenlace. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido reconocido el personaje de Calvin Klein? De entrada ya no tendríamos calzones Calvin Klein. No hubiéramos tenido marca de ropa interior Calvin Klein, pero sí un músico que desapareció porque entró dentro del club de los 27 o algo así. Exactamente. Ahora, la parte más extraña: ¿por qué los padres de Marty nunca dicen, oye, este güey se parece mucho a mi amigo Calvin Klein? Sí, también es algo que me he preguntado. No sé por qué. Ya ves que dice si en algún momento uno de sus hijos quema la alfombra, no lo regañen tanto. Cuando uno de sus hijos quemara la alfombra, yo me hubiera quedado, ¿qué pedo con este día? Que me hace recordar unas sobrinas que tuve que quemaron la cama en su momento, pero bueno, esa es otra historia que contaremos en otro momento. Ahí estamos. Bueno, entonces te digo, todo lo que hubiera pasado con el personaje de Calvin Klein, ¿qué hubiera pasado si el Doc no hubiera leído la nota? Ya ves que al final de la película termina leyendo la nota y se salva. Acepta exactamente esa premisa, eso que le dejó Marty para salvarse. Ajá. Ponerse el chaleco antibalas. Eso, si no hubiera pasado, entonces simple y sencillamente ahí hubiera terminado la película. Hubiéramos tenido precisamente también solo una entrega. No hubiéramos sido testigos de la tercera parte, que a muchas personas les desagrada. En lo personal, ya analizándola a fondo, dices, sí, falla, sí, es too much. Hubiéramos tenido solamente 2 entregas. A lo mejor la humanidad lo hubiera agradecido, pero eso es algo que solamente ocurre en el hubiera y no ocurrió en la vida real. Ni modo. Pero por ejemplo, está bien, sucumbió a la tentación de leer la nota. Uh-huh. Pero obviamente entonces el Doc conocía a Marty, o sí lo recordaba desde 1955. Sí, eso demuestra que lo recordaba. Entonces, wow, no aguanta. ¿Qué tanto, me están sangrando los oídos. Entonces supo que su máquina del tiempo iba a funcionar. O sea, todo, pero nunca sucumbió a la tentación de cambiar el futuro, a final de cuentas, para que sucedieran las cosas de la forma en que sucedieron. La pregunta es en qué momento leyó la nota. O sea, sin lugar a dudas recordaba al personaje de Marty, sin lugar a dudas recordaba todo lo que tuvieron que hacer para que volviera al futuro, pero ¿en qué momento leyó la nota para tener total libertad de construir la máquina? Pero al final de cuentas, si ya sabes que iba a funcionar, o te apresuras o dices, pues no va a hacer nada, si va a funcionar, ¿para qué me pongo a trabajar? En algún momento lo voy a lograr. Entonces, sí, Diablos, cada vez va haciendo peor esta película. Cada vez me va gustando menos. Ya no vamos a hablar de esto, no, ya se cancela el podcast. Es que si te pones a pensar bien todo lo que conlleva o sea, tú estás tentado, ya sabes que tienes un proyecto que está funcionando, que va a funcionar. Entonces, ¿qué? ¿Le echas más ganas para mejorarlo? O dices, bueno, pues ¿para qué? O sea, va a funcionar.
no hay caso. Si hubiera sido mexicano, estoy seguro que le hubiera echado la hueva. Sí, estoy totalmente seguro. Hubiera dicho, oh diablos, me tienen que matar dentro de 15 días, apúrale, güey, vamos a conseguir un coche, a tunearlo y ponerlo a extremo. Que esto es un dato interesante, paréntesis. Robert Zemeckis, bueno, la producción decidió utilizar un DeLorean para precisamente utilizarlo como promoción para el vehículo. El vehículo existió, el DeLorean es un tipo de coches que en su momento salieron al mercado, pero a pesar de la película no se vendieron. Fueron un fracaso en ventas, entonces fue muy buena película, pero no le sirvió a la empresa de los DeLorean. Pues es que el coche tiene, como dice el Doc, está hecho de acero inoxidable, lo que ayuda a que las moléculas del tiempo desplacen de mejor manera, pero justamente el poder de la radiación solar hacía que te cosieras adentro del auto, entonces sí tuvo muchos problemas y fallas en el diseño. El diseño está muy padre, el DeLorean está muy chido. Que si lo ves es como el Tesla, el último Tesla, ¿no? Como esa forma medio extraña y se abre. La forma en la que se abrían las puertas era maravillosa. Eso sí, siempre me encantó. Siempre quise tener un coche así. No ni siquiera coche tengo ahora. Pero bueno, siguiente punto. Ok, pues ya justamente volviendo a esta parte del video que se hizo muy viral de Tom Holland como Martin McFly, que le ofrecieron hacer el remake. Y él se negó, dijo, las películas son malas, pero son buenas así como son. Son perfectas como son. Son perfectas como son. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera posible? Si se hubiera hecho el remake. O sea, ¿en qué tiempo ubicas la película ahora? O sea, estás hablando que es el año 2020. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Nos regresamos 30 años al pasado? ¿Estaríamos hablando de los 90s? Estamos hablando. Bueno, sería una banda sonora con grunge, señores con Nirvana y Pearl Jam, genial. Sí, o sea, sí. ese punto hubiera estado muy bueno dentro de la película. Pero la pregunta es, hubiera viajado al pasado, en la fiesta estuvieran escuchando rock ahora clásico, se escucha muy gacho decirlo, pero es rock clásico, y estuvieran escuchando grunge. O si hubiera estado ambientado en México, no sé, El Venado o la Macarena, estarían bailando payaso de rodeo. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera tocado Martin McFly para que se reunieran sus papás? No sé. Me sospecho más como un show del medio tiempo de Michael Jackson en el Super Bowl, así Dangerous. Me imagino a Martin McFly saliendo del escenario bailando Moonwalk. No sé. Sería algo extraño. Pues realmente, si hablamos de Michael Jackson, también estamos hablando de los 90s. O sea, Michael Jackson es noventero. Sí. Entonces, lo que hubiera tocado él para que fuera bueno para la época del 2015, 2020, no sé, pudiera ser un perreo intenso, imagínate. Maluma Baby, Wisin y Yandel, güey. O algo de BTS. Sí. Yo me imagino Martin McFly con Así que me tra. Y todos así quedan. Ustedes no lo entienden, pero sus hijos van a perrear hasta el suelo. Hasta el subsuelo van a estar. Sí. Es el soundtrack para trapear el piso con las nalgas. Sí, qué bueno que no lo hicieron. Qué bueno que no lo hicieron, porque incluso por ahí hubiera salido Shakira ya en esta época en donde está sacando temas medio extraños. Que ya no es nada de lo que era Shakira en su época. No sé, no me imagino otra canción, Movimiento Naranja, cantándolo Martin McFly, ¿no? Moviendo el bote. La cumbia del coronavirus, señores, sí, ya tenemos cumbia del coronavirus, ¿por qué no? Violador eres tú, también podría estar cantándola, bailándola acá, con mucha intensidad. Yo creo que no hubiera funcionado. O sea, ya dejando de lado esta parte de la música que hubiera tocado Martin McFly en este evento, no hubiera funcionado precisamente por la misma situación, por ejemplo, que no funcionó Jumanji, ¿no? Empiezas a transportar estas historias que funcionaron en su época. Llegó el 2015, no tenemos coches voladores. Ahora era momento de presentar una nueva
propuesta de lo que pudiera ser el futuro dentro de 30 años, qué va a pasar en el 2050. De entrada, esperando que sobrevivamos al coronavirus, más del 50% de la población. ¿Quién sabe qué pasaría? Ahora sí, nuevamente coches voladores. ¿Coches voladores? ¡Wow! Así, eso ya lo vi. Sí, no sé, no pegaría. El actor no es malo, es muy buen actor, incluso uno de los mejores actores que tenemos actualmente. Pero no sé, no creo. La película es perfecta como es, con sus defectos y virtudes. Con todo lo que tiene, es perfecta así. Transportarla a la época contemporánea, no. Ahora como lo dijimos en el caso también de León el perfecto asesino, los desfiles de féminas abuchando la película, por ejemplo, la situación de ver que a la mamá de Marty McFly estuvo a punto de ser abusada por Viv, o sea, hubiera causado también, dices, oye, o sea, no, ¿cómo puedes presentar eso? Si la gente hizo movimiento por X-Men Apocalipsis, porque Apocalipsis, un mutante que ni siquiera tiene género, quería golpear a las mujeres mutantes, empezaron a haber marchas por eso, sí, no hubiéramos tenido muchos problemas actualmente por estas escenas, aunque algo que cabe destacar de esta película es que al viajar al pasado mostraban la época, el pasado, y procuraban mostrar lo que ocurría en el 85 y en el 55. Ahora, sería o deberían de hacerlo más bien, si llegan a hacerlo, porque al final de cuentas las productoras hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Y no creo que nos escuchen a nosotros para decir, lo dijeron en el hubiera, no lo vamos a hacer. O sea, si lo hacen, pues sí tienen que retratar la actualidad, lo que ocurre en el 2020 y lo que ocurrió en los 90, ¿no? Que también son una serie de fenómenos socioculturales que deben de retratar bastante bien, y que me gustaría decir que los movimientos estos de extremos respetaran, ¿no? Porque dijeras, ok, es un retrato de los 90, ¿no? O sea, no es lo que pensamos, pero es como se veía la sociedad en ese entonces. Exactamente. Entonces... Pero bueno, sería cuestión de ya ver qué es lo que van a hacer las productoras. A ver si deciden respetar nuestros clásicos o hacer más. Hacer diferentes. En la banda sonora también estaría la de Jordi, no sé si por ahí alguien se acuerde, la de Hello Baby, una canción de Pañal, o sea... sí. Ay, habrían tantas canciones que me recordarían a mi infancia y me sentiría más viejo, así que prefiero que no aparezca. Ya como quiera volver a futuro, es un clásico, ok, está bien, así perfecta como es. Pero ya, ahorita si lo pones y te pones a pensar del soundtrack, ya me imagino con Vanilla Ice Ice Baby, o sea, no. El general. Sí, tantas canciones de los 90s, 80s, sí, no, por favor no lo hagan. Sí, cuando me dijeron Frozen se estrenó en 2013, digo, güey, son 7 años. Y es Frozen. Es una película que yo pensaba que acaba de estrenarse hace 2 años. Ahora, si hablamos de las canciones que escuchaba en los 90s, no sé, y nuevamente repito, si se ambientara en México, estaría Onda Vaselina, todavía no sería OV7. Sí, cálida, amor, no, sí. No, o sea, estaría acabado. El 90s Tour sería parte del elenco, ¿cómo de que no? Ahí lo tendríamos con todo. O sea, todavía no se hubiera estrenado El Rey León, por ejemplo, ni Toy Story, pero estaría ahí en las salas de cine películas como Las Tortugas Ninja. Incluso estaría la misma Volver al Futuro. Exactamente. Sí, entonces, no lo hagan, porque si de por sí empiezo a sentir dolor aquí en las entradas, más con esa película, diga, no, referencias de hace tanto tiempo, no, por favor, no lo necesito en mi vida. Bueno, ya como por último tema, ¿por qué si Beef fue una parte tan oscura en el pasado de los padres de Marty McFly, a pesar de que el padre lo golpea, pero ¿por qué lo sigues teniendo de empleado? O sea, bueno, no es empleado directamente, le ayuda, se puede ver que tiene el rótulo de que tiene su propio negocio de limpieza de coches a domicilio,
Pero, o sea, güey, no por humillar a la persona que me bulleaba lo voy a contratar. Bueno, esto quiero hacer referencia a uno de los filósofos contemporáneos que espero que las personas que están escuchando esto lo tengan en su radar. Es una persona que ha aportado muchísimo al conocimiento de esta generación, que es Franco Escamilla. Él precisamente dice, güey, al tipo que me bolea no sabes cuánto pagaría por verlo en una gasolinera trabajando y ponerle 10 pesos de gasolina, dar la vuelta a la calle, ponerle otros 10 pesos. Es algo así, porque el ser humano es malo por naturaleza. Tortura psicológica. Así, güey, trabajas para mí, te golpeé, vas a trabajar para mí. Eres mi perra a partir de ahora. Ya llegó tu lodo, puerca. Repórcate, revuélcate. Exactamente. Ahora, ¿por qué si el padre de Marty McFly es una persona exitosa, por qué sigue viviendo en la misma casa? O por ejemplo, ya ves que dice, bueno, en la de Volver al Futuro 2, cuando dicen vive en Hill Valley, dice, esa zona marginal. O sea, en ese tiempo, la zona de los suburbios en donde vivió Marty se vuelve una zona marginal en el futuro. Ahora, entonces, ¿qué? Al momento de que se cambió la historia, entonces fue una zona de mayor plusvalía a la que como vive ahora. Entonces, los nuevos ricos de esa época viven ahí. Existe una gran posibilidad, pero pues realmente hubiera estado más chido así de, güey, hubiera llegado a su casa y ya no vivimos aquí, vivimos en Beverly Hills, güey, wow, qué chido. No, decidieron aumentar la plusvalía de la zona, que no se nota así como mucho cuando llega, entonces no hay muchas modificaciones en esta parte. Pero ¿ves cómo se demuestra que la película no es tan buena? Hay muchos problemas en el guión. Sí, realmente no es tan buena y falla en muchas cosas. Tiene muchos aciertos y es muy entretenida, pero no propone gran cosa. Y ya no le sigas escarbando, porque estoy seguro que vamos a encontrar más cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Entonces, mejor vamos a ya dar por cerrado el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya nada más, pues, ¿qué es lo que sigue? Volver al Futuro 2. Exactamente. En la próxima semana, obviamente, vamos a hablar de la segunda parte de esta saga, de esta trilogía, Volver al Futuro 2, en donde ya se altera por completo todo. Sí, ya empezamos de la parte del coche volador. Me gustaría tomar un poco de uno de los cómics en donde dice cómo se hizo ese coche volador. Entonces va a ser muy entretenido, amigos, del Hubiera. Pues los esperamos aquí la próxima semana nuevamente. Pues sí, ya nada más por mi parte, como siempre en todos los lugares en donde me vayan a escuchar, ya para despedirme, yo siempre recuerdo que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía, y no queda más que decir. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, así es. Yo quiero verlos.